Puede ser que una partícula que crea toda nuestra materia sea tan esquiva que los científicos simplemente no pueden tenerla en sus manos. Los científicos anuncian un descubrimiento desconcertante en el Gran Colisionador de Hadrones, y está claro, nos equivocamos sobre la partícula de Dios. Se suponía que los bosones de Higgs finalmente nos darían la clave del plan de la creación, pero en su lugar, abren la puerta a una dimensión de la realidad previamente desconocida. En el umbral del campo de Higgs, las partículas más pequeñas que forman los bloques de construcción básicos de nuestro mundo adquieren el potencial de masa. En este umbral mágico, lo que antes era energía pura y posibilidad pura se hace visible. El físico Peter Higgs postuló la existencia de este campo de energía, que impregna todo el universo ya en 1964. La partícula que se corresponde predominantemente a este campo es el bosón de Higgs, al que los investigadores también se refieren en broma como la partícula de Dios. Los físicos de partículas han estado investigando los bosones de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones durante más de una década. El comportamiento de estas pequeñas unidades de nuestra creación todavía plantea muchas preguntas hoy en día. ¿Por qué estos bosones se comportan de manera tan impredecible? ¿Y por qué se dividen en muchas otras partículas inmediatamente después de su aparición? Lo que las hace casi imposibles de comprender para los investigadores. A los investigadores les gusta explicar el campo de Higgs como un océano de una sustancia invisible. Todas las partículas elementales conocidas entran en contacto con este campo, pero cada una reacciona de manera completamente diferente a este. Los fotones, es decir, las partículas de luz, se mueven a través del campo de Higgs como peces elegantes y aerodinámicos. Se deslizan y cuando entran en contacto con el campo reacciona como máximo con estiramientos elegantes, al igual que un pez aerodinámico en el agua apenas causa olas o resistencia. Las partículas como los electrones o los quarks no son tan elegantes. Junto con el campo de Higgs se comportan más como un nadador humano promedio. También nos movemos con bastante elegancia a través del agua, pero creamos muchas más olas y resistencia en general. Los bosones W y C se comportan de la misma manera que una bola lisa flotaría sobre o en el agua. La bola en sí no interactúa activamente con el agua, pero tampoco causa mucha ondulación. El bosón de Higgs es lo realmente fascinante de este campo. Flota como olas en la superficie. Para los científicos, este bosón de Higgs es la clave para entender la conferencia masiva. No es solo una parte del campo, sino también la prueba real de su existencia. La partícula fue descubierta por primera vez en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones en la organización del CERN en Ginebra, Suiza. El descubrimiento del bosón de Higgs demostró la teoría de Higgs de los 60s y se considera uno de los mayores logros científicos del siglo XXI. Con su ayuda podríamos averiguar cómo se forma la materia. En comparación con otras partículas, el bosón de Higgs es extremadamente pesado. Tiene una masa de unos 125 gigaelectrovoltios por velocidad de luz al cuadrado, que es alrededor de 133 veces más pesada que un protón. El descubrimiento del bosón de Higgs fue tan revolucionario porque mostró que el campo de Higgs, que se había planteado durante mucho tiempo, es real. Cuantas más partículas interactúen con este campo, más masa se dan las partículas, y por supuesto más pesadas se vuelven. Curiosamente, los fotones, que son portadores de luz en el rango de partículas elementales, no interactúan en absoluto con el campo de Higgs. Simplemente se deslizan y por lo tanto permanecen sin masa, y por supuesto, increíblemente rápidos. ¿Es la materia realmente volátil? Lo que a menudo se pasa por alto es que estas partículas, los bosones de Higgs, son en realidad el tejido básico de nuestra materia, y son impredecibles. Los científicos describen esta imprevisibilidad de los bosones de Higgs con su corta vida útil. Los bosones de Higgs solo existen durante unos 10 a la menos 22 segundos antes de que se desintegren en otras partículas. Sobre la base de estos procesos de desintegración, los científicos pueden obtener mucha información nueva sobre las propiedades del bosón de Higgs. Sin embargo, esta partícula no lo hace tan fácil para los científicos. Se descompone de manera tan confusa e impredecible que es casi imposible sacar conclusiones significativas de ella. Así que actualmente parece que nos estamos alejando cada vez más de entender cuál es el papel real del bosón de Higgs en el universo. Todavía solo sabemos con certeza que de alguna manera dan masa a las otras partículas elementales, pero ellas mismas son tan fugaces que esto es difícil de imaginar. Sin embargo, también es cierto que el mundo tal como lo conocemos no sería posible sin el bosón de Higgs y el campo de Higgs.
Sin el campo no habría átomos, ni moléculas, ni elementos, ni árboles, ni aves. De hecho, todo nuestro globo básicamente solo existe porque los bosones de Higgs dan a los electrones, protones y neutrones su masa en algún lugar del rango subatómico. La decadencia del bosón de Higgs tiene lugar en fracciones de segundo en el mundo subatómico. Los productos finales observados hasta ahora son la desintegración en bosones W y Z, que son portadores de la débil fuerza nuclear. Sin embargo, la descomposición en leptones tau, que son algo así como parientes más pesados de los electrones, también es posible. La desintegración del bosón de Higgs en fotones es particularmente emocionante. Este proceso se lleva a cabo a través de un mecanismo complejo llamado bucle, en el que las partículas virtuales aparecen y desaparecen temporalmente. Aún más desconcertante es la decadencia en un fotón y un bosón Z. Un estudio reciente en el Gran Colisionador de Hadrones ha demostrado que esta desintegración ocurre alrededor de 6.6% de las veces, mientras que los cálculos del modelo estándar predijeron una tasa de solo el 0.15%. Los científicos aún no han podido derivar una regla, y casi parece que el bosón de Higgs se está comportando cada vez más loco cuanto más los investigadores quieren acercarse a él. Sin embargo, con cada una de sus pruebas, los científicos son conscientes de que están abriendo ventanas a partículas y fenómenos previamente desconocidos. Estos estudios algún día nos proporcionarán las claves para comprender la naturaleza y el universo. En primer lugar, los científicos del CERN admiten con nitidez estas nuevas y sorprendentes observaciones tienen que incorporarse al modelo estándar existente de física de partículas. Las desviaciones y las predicciones teóricas podrían ser una indicación de aspectos y fuerzas previamente desconocidas en el mundo subatómico, pero también podrían revolucionar nuestra comprensión de la materia y la energía. Comprender las fuerzas fundamentales. El modelo estándar de la física de partículas tampoco es el más nuevo. Desarrollado en los 70s, era un marco teórico que describe las partículas y fuerzas fundamentales que componen nuestro universo. Las partículas como los quarks y los leptones, así como los transmisores de fuerzas como los fotones y los gluones o el bosón de Higgs, fueron suposiciones puras hasta que fueron confirmadas por el trabajo en Ginebra. El avance celebrado en 2012 con la existencia del bosón de Higgs fue visto como la última pieza que faltaba del rompecabezas en este modelo. Con una masa de unos 125 gigaelectrovoltios, el bosón de Higgs es único. También es único en su capacidad para dar masa a otras partículas a través del campo de Higgs. Pero ¿puede una partícula que es prácticamente imposible de comprender y describir de acuerdo con las reglas actuales ser realmente la pieza final del rompecabezas? No se debe subestimar la importancia de la discrepancia entre las observaciones y los cálculos. El modelo estándar ha demostrado ser extraordinariamente preciso en innumerables experimentos, con predicciones que son precisas dentro de fracciones de un porcentaje. Solo con el bosón de Higgs falla. Puede que estemos tratando con una nueva fuerza fundamental aquí, o puede que tengamos que prepararnos para el hecho de que los investigadores todavía están encontrando partículas más pequeñas y que nuestra búsqueda en el reino subatómico es tan infinita o inescrutable como la búsqueda del fin del universo. Todavía no está del todo claro qué papel juegan la materia oscura y la energía oscura en el mundo subatómico. Los investigadores también están tras la pista de estos dos en el CERN. Ha habido indicios de que las acciones podrían ser los bloques de construcción de la materia oscura, pero estos hallazgos aún no se han confirmado. ¿El LHC ha abierto una puerta dimensional? Los científicos de Ginebra pasaron años reconstruyendo el acelerador de partículas, que no solo se recibió con aprobación del público. Algunos críticos opinan que los experimentos bajo tierra son peligrosos y que las enormes fuerzas con las que los científicos chocan las partículas pueden romper grietas en el tejido del espacio-tiempo o en el campo magnético de la Tierra. El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más grande del mundo y una obra maestra de la ingeniería. Muchas naciones participaron en la construcción de la instalación y actualmente es la mejor y única manera de explorar el mundo de las partículas más pequeñas. El colisionador acelera los protones a casi la velocidad de la luz y hace que choquen, creando condiciones que se dice que son similares a las que acaban del Big Bang. Los detectores Atlas y CMS del LHC son dispositivos altamente complejos, capaces de detectar y analizar los diminutos escombros de estas colisiones. Para acelerarlos, los científicos utilizan los imanes más fuertes jamás creados en la Tierra y enormes cantidades de energía.
El LHC de alta luminosidad planificado permitirá una tasa de colisión aún mayor, lo que también significa campos magnéticos aún más fuertes y aún más energía. Los científicos esperan que la actualización resulte en mediciones aún más precisas y, posiblemente, en el descubrimiento de nuevas partículas o fenómenos. Pero ¿realmente vale la pena el esfuerzo y es posible que estemos asumiendo riesgos incalculables? Los críticos de la instalación relacionan fenómenos meteorológicos extraños en las cercanías de Ginebra con los experimentos en el LHC. Supuestamente se formó una gigantesca tormenta eléctrica durante una de las últimas pruebas, en medio de la cual se podía ver una especie de ojo extraño. Se adelantó un niño de los Estados Unidos, que es considerado un genio tecnológico clarividente. Al igual que el famoso medium Edgar Cayce, Max Laughlin predice cosas increíbles sobre el mundo. Max ha dicho en entrevistas que los experimentos en Ginebra habrían abierto una puerta dimensional ya en 2022, y que ahora nos encontraríamos en una realidad completamente nueva sin darnos cuenta. Neutrinos y muones, partículas fantasma y mensajeros atmosféricos. La variedad de partículas que los científicos han descubierto ahora es casi increíble. Los neutrinos se encuentran entre las partículas elementales más fascinantes y misteriosas de la física. Son extremadamente ligeros, por lo que su masa es casi cero y prácticamente libres de interacción. Esto significa que simplemente pasan por la materia ordinaria sin influir en ella, ni ser influenciados por ellos mismos. Por lo tanto, un neutrino puede pasar realmente a través de las paredes, por lo que los científicos también llaman a los neutrinos partículas fantasma. Estas partículas se producen en grandes cantidades durante los procesos nucleares, como los que tienen lugar en el Sol o en explosiones de supernovas. Los neutrinos se encuentran en todas partes del universo, y cada segundo billones de estas partículas pasan por cada centímetro cuadrado de la Tierra. Debido a su baja tasa de interacción, son extremadamente difíciles de detectar, y los investigadores viajan hasta el Polo Sur para estudiar neutrinos allí sin problemas. Gracias a la tomografía de neutrinos, los arqueólogos pudieron iluminar completamente la Gran Pirámide de Giza con la ayuda de neutrinos, y descubrieron una cámara amurallada completamente nueva en este legendario edificio. Otra partícula fascinante es el muón, que es algo así como el primo pesado del electrón. Los muones se crean en la atmósfera superior de nuestro planeta, cuando los rayos cósmicos chocan con los átomos. Los muones son extremadamente inestables y se desintegran en electrones y neutrinos en microsegundos. Al igual que los bosones de Higgs, los muones exhiben anomalías que no son consistentes con el modelo estándar de la física de partículas. En particular, el comportamiento de interacción magnética de los muones parece ser más fuerte de lo que teóricamente se predijo. Los investigadores sospechan que los muones también podrían mostrarnos el camino hacia áreas completamente nuevas de la física y las ciencias naturales. Suscríbete ahora, porque hay muchos videos emocionantes por venir.